Muy buena Rosa, bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, muy buenos días, Borja. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Nada, el placer es mío. Y bueno, aunque ya he hecho una presentación sobre ti, pero cuéntanos, ¿quién es Rosa Rodríguez y cómo te llegaste a dedicar al derecho vinculado con la medicina estética? Soy fundadora del despacho de abogados RY Abogados junto con mi socio Carlos Yunta. Nos dedicamos efectivamente al derecho sanitario. No es ahí como he empezado en el mundo jurídico, he empezado sobre todo en derecho mercantil, propiedad intelectual y demás. Trabajé en Garrigues Sanderson durante ciertos años. Posteriormente estuve en despacho en el que se colaboraba con la SEME y actualmente soy abogada de Sociedad Española de Medicina Estética como asesora jurídica, pues a lo mejor desde hace no sé, 25, 27 años aproximadamente, pero Ujú. bueno, ya con ello también he empezado a dedicarme a otras sociedades científicas, sobre todo vinculadas a la medicina estética, pues obviamente la nacional, la SEME, pero también algunas regionales como ASMEGA en Galicia, Castilla-La Mancha, SMEC en Cataluña, pero también pues otras de cirugía como la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial y demás. Entonces, bueno, me dedico sobre todo a las sociedades científicas como asesora, pero también luego a los médicos en concreto que tienen necesidad de cualquier tema sobre todo derecho sanitario, también llevamos otros temas, pero sobre todo de derecho sanitario. Y con ello, pues llevo también, pues cuando hay siniestros y demás, y van a través de la compañía de seguros, también colaboramos con muchas compañías de seguros y bueno, pues para acudir a pleitos, a juzgados en caso de demanda, denuncia, cuando hay algún tipo de siniestro, con lo cual ya llevo unos añitos, ¿eh? Parece que no, pero cerca de 30 años dedicándome a derecho sanitario. Ujú. Tiene muchísima experiencia y sobre eso quiero hablar en la entrevista de hoy. Hay una duda que se repite mucho entre muchos médicos estéticos y es qué límites impone la ley a la hora de hacer publicidad pagada, por ejemplo, banners, anuncios en Instagram. ¿Qué palabras o qué expresiones están prohibidas por ley? Bueno, lo primero que la ley son muchas leyes, lo cual ya da una dificultad Ujú. tremenda. Sí que es cierto que ha habido alguna discusión de poder hacer una especie de normativa específica para todo lo que es la regulación de la publicidad en centros, pero bueno, todavía no ha salido adelante en el Parlamento. Entonces hay muchas leyes, hay que estar atento a muchas y distintas normativas, pero básicamente cosas importantísimas y no para el médico estético, sino para el médico en general. Vale. Nunca, nunca, nunca se puede hacer una publicidad de un medicamento. Tampoco podemos dar nombres, por ejemplo, de productos sanitarios, tampoco podemos utilizar testimonios de personas con cierta notariedad, de hecho ha habido sanciones al respecto, ni tampoco los propios médicos intentar publicitar, pues eso, algún tipo de medicamento con prescripción médica. Otra cosa ya son medicamentos que puedan no tener prescripción, que todos vemos a lo mejor muchas veces el frenadol en la televisión. Ujú. También hay campañas, puede haber algún medicamento con prescripción que a lo mejor el Estado, la Agencia del Medicamento, el Ministerio quiere hacer una campaña, pero vamos, en principio eso son las cuestiones, bueno, hay muchísimas más cuestiones, prohibido todo lo que es temas de, acabamos de pasar el Black Friday, pues todo lo que es primas, sorteos, todas estas cosas. Entonces, son de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta con todo ese conglomerado de leyes, de normativas. Y esto para todo, porque para ellos publicidad es publicidad en papel, estamos hablando de publicidad a través de redes sociales, o sea, da igual todo, o sea, lo que es un podcast, tú en un podcast puedes estar hablando de toxina y te pueden decir, cuidado, que esto es publicidad, porque tú tienes como interés, digamos, en mostrar o publicitar un servicio o un producto de forma directa o indirecta. Entonces se encajan Ujú. en el indirecta también para no permitirnos, por ejemplo, hablar de toxina botulínica. Vale. Por aterrizar más lo que has comentado, no se puede hacer publicidad, no se puede hablar de medicamentos que requieran prescripción, como por ejemplo, qué tipo de medicamento, qué tipo de términos no se pueden decir. Pues, por ejemplo, medicina estética, ¿vale? Yo te hablo de medicina Sí. estética, que es
para ubicarnos, toxina botulínica es un medicamento, toxina o Botox, me refiero, son Ujú. medicamentos, la hialuronidasa es un medicamento, el PRP. ¿Cómo lo están haciendo ahora los médicos? Hubo un momento en que hubo pues un intento de utilizar otros términos, por ejemplo, cuando hablábamos de toxina Botox, hablábamos de neuromodulador. Esto sí se fue permitiendo en comunidades autónomas como la catalana, pero no en otras como la madrileña, con lo cual ya se está dejando de usar otra vez. Entonces, al final lo que se está utilizando son términos como, por ejemplo, para la toxina, pues eliminación de arrugas dinámicas de expresión, por poner un ejemplo. Ujú. En el tema del PRP se está hablando de procedimientos regeneradores, este tipo de expresiones. Al final, lo que nos viene a decir la Consejería de Sanidad, hay que saber el histórico. Se estuvo utilizando durante mucho tiempo esos términos. ¿Por qué? Porque se consideraba que lo que se estaba haciendo era, digamos, una información sobre nuestra cartera de servicios, la que teníamos autorizada en los centros, ¿vale? Ujú. Ahí, según Consejería de Sanidad, se extralimitaron los médicos porque ya no ponía se hace toxina en este centro, sino toxina a tal precio, a 300, a 250, a lo que sea. Entonces, ahí ya se veía ese sesgo publicitario. Entonces, es cuando ya se han puesto muchísimo más firmes, sobre todo a partir del 2018-2019, aunque la normativa era anterior, ya te digo, estaban siendo como más laxos. Ahora ya son extremadamente estrictos al no permitirlo. Entonces, ese tipo de términos no lo permiten. Yo creo que es muy importante que el médico sepa diferenciar lo que es informar de lo que es publicitar. Y el problema es que ahora nos han convertido en una especie de rey Midas. Cuando nosotros decimos que estamos informando, consideran que no. En el mismo momento en que yo digo un medicamento directamente, medicamento, obviamente la marca ni hablar, pero tampoco el principio activo cuando hablo de medicamentos, la toxina sería el principio activo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya no nos lo permiten. En productos sanitarios es diferente de momento porque están regulando ahora todo el tema de la publicidad, ¿vale? En producto sanitario, en la mayoría, no en todas, no en todas, en la mayoría de las consejerías de sanidad sí que están permitiendo utilizar el término lo que es el principio activo. Yo puedo hablar que hago ácido hialurónico y publicitarlo, lo que no puedo decir es la marca. Eso es donde no puedo entrar a decir la marca, pero sí puedo decir el principio activo. Ejemplos, ácido hialurónico, hilos, tensores y demás. Ejemplos de medicamentos que no puedo decir. No puedo decir toxina, no puedo decir botox, no puedo decir hialuronidasa, no puedo decir PRP. Se me ocurren los más típicos en medicina estética. Ujú. Insisto, en productos sanitarios sí puedo decir ácido hialurónico, sí puedo decir los tensores, pero no puedo decir la marca. Y en alguna consejería de sanidad consideran que al ser productos sanitarios de prescripción médica, ni siquiera debería poder decir el nombre del producto, perdón, el principio activo del producto sanitario. Ajá. O sea que dentro de la legislación general de España, depende de la comunidad autónoma en la que estés, podrás o no podrás decir el nombre del principio activo, ¿no? A ver, la normativa es nacional y Ujú. deberíamos tener la misma interpretación, pero es verdad que, igual que en medicamentos, es 100% seguro, en ninguna comunidad autónoma nos están permitiendo, porque la ley no lo permite decir el nombre, hay alguna un poco más estricta que otra, pero vamos, son bastante estrictas en general. Cuando hablamos de productos sanitarios es cuando sí que hay una distinta interpretación. Ujú. La gran mayoría nos están diciendo que podemos utilizar lo que es el principio activo, no dar la marca. Hay alguna comunidad autónoma que empieza ya a perfilar y a decir, uy, cuidado. En producto sanitario tampoco puedo decir el principio activo, pero sí, es una reivindicación que se está haciendo, porque claro, lo que no podemos es estar, también para mí es muy confuso y es muy complicado Ujú. como abogada cuando me llama un abogado, un médico, un cliente y me pregunta, pues le tengo que preguntar, ¿desde dónde me estás llamando? Porque no es Claro. lo mismo. Igual que con las sanciones no lo es. No es lo mismo decir toxina botulínica en Madrid que decirlo en Andalucía o en Cataluña, como no es lo mismo decir neuromodulador en Cataluña y decirlo en Madrid, por ejemplo. Ujú. ¿Cuáles son las comunidades autónomas más restrictivas a la hora de nombrar el principio activo? Esas que en las que no se debería utilizar. Respecto al tema de medicamentos, por la Sí. sanción es Madrid, sin lugar a dudas. Eh, Digo esto por lo siguiente. Por ejemplo,
Cataluña sí permitió el neuromodulador, ahora ya parece que se han Ujú. centrado, hablado todos y ya no lo están permitiendo, pero sí se permitía utilizar el término neuromodulador. En Madrid absolutamente no. Y respecto al uso del término toxina botulínica, sí nos estamos encontrando que mientras en comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, hay sanciones en caso solo de reiteración, después de haber notificado, oiga, está utilizando esto, no debe, pero además son sanciones de 3.000, 6.000 euros. Por lo menos son las sanciones que a mí me van llegando. Mientras Ujú. que en Madrid la sanción es directamente 90.000 euros. Estamos hablando de una infracción muy grave y partimos ya de 90.000 euros. Entonces, claro, Ujú. las sanciones ahí son aplicadas. Respecto al producto sanitario, pues son comunidades donde a mí me ha llegado, no me ha llegado ninguna sanción todavía, pero sí manifestaciones por parte de algunos inspectores, sería Valencia. En este caso es Valencia, donde a mí sí me ha llegado que no están muy conformes con ese uso del principio activo de productos sanitarios. Ujú. Pero así en general me atrevería a decir que la más restrictiva es Madrid, de Ujú. forma muy genérica. Vale, y Rosa, para las personas que nos están escuchando, dicen, claro, pero es que yo, por ejemplo, si lo pongo en las redes sociales o me lo pone la persona que me lleva a las redes, me lo pone la persona de marketing o mi community manager, y a lo mejor ni siquiera sé que lo está poniendo, o por ejemplo, una oferta, ¿cómo se Ya. controla esto? Porque claro, al final un médico no puede estar pendiente de absolutamente todo lo que se difunde, porque para eso están que deleguen en departamentos de marketing, ¿no? No, lo siento, pero no. El máximo responsable va a ser el propio médico, bueno, el propio médico, en este caso a lo mejor si no, el gerente de la clínica. Es decir, la sanción va a ir a la clínica y la sanción va a ir al gerente de la clínica y tiene obligación. Y como médico también podemos tener algún pequeño problema o algún susto, incluso en la comisión deontológica, porque al final somos los médicos y date cuenta que en el médico tiene que haber un responsable del centro, de todo el centro o de cada una de las unidades asistenciales, con lo cual nos puede caer de refilo. Desde luego, si somos el director del centro y el propietario del centro, nos va a caer a nosotros. No, eso es un gran error. O sea, la gente de marketing es muy buena, trabaja muy bien, pero no necesariamente, porque además conocen todos los ámbitos, conocen su profesión, pero a lo mejor no necesariamente conocen la normativa específica en derecho sanitario y sobre todo también es muy difícil que conozcan a lo mejor lo que son los códigos deontológicos del médico, con lo cual es muy, muy importante. Fíjate que, por ejemplo, la Asociación Internacional de Medicina Estética, una de las manifestaciones que te hace cuando te habla de publicidad en redes sociales y demás en el ámbito sanitario es que se conozca muy bien las políticas de privacidad de todos aquellos medios que vamos a utilizar, de Instagram, porque cada uno es un mundo, YouTube y demás. Fíjate, yo pongo una foto, YouTube, yo le digo quítame la foto, pero tiene derecho a quedarse con la propiedad de la foto. La tiene que retirar, pero tiene derecho a quedarse. Ajá. Luego tenemos Instagram, tenemos, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque algunas políticas de privacidad son, yo saco una imagen y una imagen, un texto, lo que sea, y puede verla solamente mis amigos. Otros son los amigos también de los contactos de mis amigos o de mis contactos. Entonces es muy importante que veamos eso. Y también es muy importante que hagamos la revisión sobre lo hecho por el marketing, por el personal de marketing, para revisar y asegurarnos que efectivamente se está cumpliendo con la normativa. Es que el de marketing no se va a llevar la sanción va a ir Ujú. directamente al responsable. Esto es como si dices, bueno, pues yo tengo un asesor fiscal y al final quien está incurriendo a lo mejor en un problema fiscal es la propia clínica, no lo es el asesor. Otra cosa es que a lo mejor le podamos repetir al asesor porque nos ha asesorado mal o lo que sea, pero bueno, eso ya es un segundo minuto y habría que ver, ¿no? Habría que ver si es así. Pero vamos, desde luego el responsable es la clínica, y que a quien le va a caer la sanción, desde luego, es la clínica. Ya te digo que Consejería de Sanidad no va a ir a buscar al personal de marketing de ninguna manera. Ujú. La siguiente pregunta que se me viene a la cabeza entonces, Rosa, es ¿cómo estar al día de todo esto? Porque claro, estamos hablando de varias normativas, según la región en la que esté. Puedes llegar un poquito más lejos o no. Para un profesional de la medicina que le tiene que explicar esto al de marketing o que el de marketing esté enterado, ¿cómo se está al tanto? Y además de las novedades que vayan saliendo. Bueno, normativas son la misma, ¿eh? Otra cosa es la Vale. interpretación.
Lo Vale. digo porque, en principio, a nivel publicidad, la normativa que estamos teniendo ahora mismo y que estamos manejando suele ser nacional. Luego hay algunas, pues sí, Navarra tiene pues para los centros y demás y tiene como su propia normativa, tienes pequeñas cosas que puede haber algún desarrollo de alguna normativa autonómica, pero en principio la norma sanitaria suele ser, es nacional. Todo lo que te decía antes es más la interpretación que se esté dando más o menos estricta, pero es la misma normativa nacional. Ya, Vale. pues bueno, yo, por ejemplo, los otros, desde la Sociedad Española de Medicina Estética, desde, bueno, de todas las que yo llevo, lo que hacemos es periódicamente pues hacer recordatorios, algunas recordatorios para decir, cuidado, que sabéis que no podéis hacer esto, no podéis hacer esto otro. A veces Ujú. nos reunimos con Consejería de Sanidad. A veces intentamos también decirles, oye, tenéis que dar una interpretación un poco semejante, estamos basándonos en normativa nacional, pues vamos a intentar equilibrar un poco, también porque es mucho más fácil cumplir cuando todo el mundo tiene las mismas condiciones. Entonces, claro, si tú me permites decir neuromodulador en Cataluña, pero no en Madrid, primero es un caos, es muy difícil asesorar y luego también es muy difícil de cumplir, porque al final ya no sabes. Puedo decir, hay clínicas que están en Barcelona y en Madrid, y es que pasa que en la de Barcelona puedo decir neuromodulador y en la de Madrid no. Entonces, Claro. todas estas cosas es muy importante que haya una homogeneidad. Y luego es muy importante, yo creo, las sociedades científicas. Pues eso, sí que se va viendo un poco qué es lo que más utilizan los médicos, nosotros vamos viendo qué es lo que están haciendo de forma incorrecta, entonces muchas veces hacemos pues decálogos, hacemos ciertas manifestaciones, ciertos escritos, hacemos mailing informativos y demás para informar de todo esto. Luego, de todos modos, te voy a decir que normalmente quien controla, aunque la normativa es nacional, quien controla la publicidad son las consejerías de sanidad, ¿de acuerdo? Y entonces lo ideal, lo normal y lo que debería ser correcto es enviarlo, ellos revisan esa publicidad y nos dan el ok o no. Pero esto se hace a rajatabla en el País Vasco. En el País Vasco sí, nosotros tenemos que mostrar cuál va a ser nuestra publicidad y nos dicen sí, no, nos quitan, nos ponen y nos van haciendo como nos van indicando. En muchas comunidades autónomas, ¿no? La gente va sacando sus publicidades, aparte ahora con los reel y todo esto, que es que Claro. duran 24 horas, o sea, quiero decir, es que cuando lo has sacado y ahí ya Consejería de Sanidad no da para tanto, Claro. entonces pues muchas veces ni se está informando de esto, eso es. Claro, te iba Pero a bueno, ya te comentar. digo, nosotros lo hacemos a través de las sociedades científicas, perdona. Vale, no, 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 que te iba, perdona, que te iba a comentar precisamente esto, que mm, cada vez que vaya a publicar algo en redes o en prensa o donde sea, mandárselo a la consejería para que te lo valide, te dé lo que no es realista en un mundo como el de hoy en día. Claro, era mucho más realista antes, cuando lo Claro. sacábamos en prensa, cuando a lo mejor alguien hacía, que no era muy habitual, pero en televisión ibas a hacer un anuncio, para la publicidad a lo mejor de tu centro, sí, si quieres poner algo, lo que es algún folleto informativo y demás, o para buzonear, digamos, pero claro, eso ya, lo del buzonear, esto ya es de mi edad, de mi época, ahora ya no, va mucho más rápido todo, con lo cual es cierto que es mucho más complejo Claro. esa comprobación para ellos, sí. Claro, efectivamente. Has hablado, Rosa, también dijiste al principio, publicidad de medicamentos, tampoco testimonios, tampoco. Yo veo bastante en las redes sociales testimonios. Hay clínicas que hacen colaboraciones con influencers para que hablen de que han estado en la clínica. ¿Eso no está Bueno, permitido entonces? a ver, sí está permitido siempre y cuando cumplan con la normativa. Es más, ya no te hablo de la normativa de la clínica que tiene que cumplir con el Real Decreto de Productos. Esto, eso lo tiene que cumplir también el influencer, porque fíjate, en el año 2022 Ujú. sale y ahí ya se habla de las influencers. Hay países como Francia que las influencers no pueden tocar, o sea, no pueden hablar de nada que tenga ámbito sanitario. También es cierto que son países donde el médico no se puede publicitar, ¿eh? Ajá. Francia, Bélgica y demás, salvo decir nombre, apellidos, especialidad en su caso y donde se haya, ¿vale? En España sí tenemos la posibilidad de publicitarnos, pero es cierto que cumpliendo con la normativa. Y en esta norma del año 2022 sí se permite a las influencers que hagan esas manifestaciones, pero siempre cumpliendo con la normativa de medicamento y producto sanitario. Tienen que respetar la ley. Es decir, sanciones podrían recibir,
De hecho, te diré que incluso también revistas, hay revistas que han empezado a recibir algún tipo de sanción precisamente por hacer publicidad de medicamentos, como puede ser la toxina, el Botox y demás. Entonces, bueno, que siguen apareciendo, sí, pero bueno, ahora ya la justicia o la sanidad o lo que sea, pues hará su labor, pero vamos, está perfectamente recogido en la ley 13/22, que es la de comunicaciones audiovisuales, y ahí las influencers, hay un apartado, un artículo específico donde dice que tiene que cumplir con la normativa de publicidad en el ámbito sanitario. Con Vale, lo cual, todo esto que cumple la clínica lo tiene que cumplir también la influencer. Y si yo cojo, imagínate, utilizo una influencer que habla de toxina, estupendo, y yo a tal clínica me he puesto toxina y demás, yo como clínica no voy a poder hacer un link, porque entonces ya estoy publicitando de forma indirecta. Con lo cual, cuidado. Cuidado, ya no es lo que le llega a la propia influencer, que a lo mejor es mucho más difícil que Sanidad se preocupe de un tercero que no es una clínica, pero yo como clínica no lo voy a poder utilizar, ni voy a poder hacer un link, ni voy a poder, porque ahí ya estoy publicitando. ajá, vale. Y en relación con los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, tele, las revistas, si un periodista entrevista a un profesional médico, normalmente es el periodista el que firma ese artículo, esa entrevista. ¿Qué ocurre ahí? ¿El periodista puede poner palabras como las que hemos dicho, términos como los que hemos dicho? Porque al final es el responsable, el periodista, el periódico. Lo otro es el médico es una fuente, está hablando, está divulgando. Es que ahí es donde encontramos esa delgada línea entre Ujú, información y publicidad. Es ahí donde tenemos que vernos. ¿Dónde me encuentro? A lo mejor resulta que hay una nueva toxina que ha salido al mercado. O a lo mejor imagínate que ha habido una persona que ha fallecido por un tema pues eso, o aparece una toxina del mercado negro que han traído. Claro, eso es información. Yo puedo decir toxina, puedo decir botox, puedo decir, porque estoy hablando, estoy dando una información. Cosa diferente es que yo esté sacando un publi reportaje, por ejemplo, donde diga ujú, las mejores clínicas para hacerse tratamientos con toxina. Y entonces empieza, pues no, eso sí sería publicidad, ujú. ¿vale? Entonces, respecto al médico, también tiene que valorar dónde se encuentra, si está dando una información, porque a lo mejor cogen y hacen una entrevista para, pues imagínate, un medio de comunicación a un médico de medicina estética para decirle, hemos tenido conocimiento que ha habido una redada por toxina botulínica que venía de otro país, que no tiene autorización y demás. Claro, no es lo mismo hablar de eso, que eso es una información sobre un producto, sobre un momento concreto, que estar haciendo publicidad de cuáles son las mejores Claro, toxinas y qué hacen los médicos, que eso sí se puede considerar publicidad. claro, claro. No, Entonces, eso es lo que tenemos que ver. claro, yo me refería no a publicidad, sino el primer ejemplo que has dicho, algo informativo, algo divulgativo, para hablar sobre un Eso es información. acontecimiento de actualidad o dar una serie de consejos sobre determinados tipos de tratamientos que existen. Pero claro, y el médico es una fuente de información. El que crea el contenido es el periodista, el que lo firma es el periodista. Que ahí entra también la libertad de información. Sí, pero fíjate qué estrictos han estado en los últimos tiempos que a la sociedad científica, por ejemplo, a la SEME, bueno, me refiero a la SEME porque es como la nacional, pero a la Ujú. SEME le ha pasado que también han dicho que no podemos utilizar los términos toxina y demás, medicamentos dentro de la página web, lo cual crea cierto malestar porque dices, cuidado, yo no quiero tener información de doctor Google. Yo quiero tener información de una sociedad científica, que es muchísimo más importante. Jo, Claro. qué mejor que hablarme de un buen medicamento y un buen servicio, un buen tratamiento, un buen producto sanitario, una sociedad científica. Pero lo que ellos vienen a decir es que el médico tiene que hablar de sus manos, no de los productos. Ya el laboratorio hará, el fabricante hará, pero el médico tiene que hablar de su mano. El médico lo que tiene que hablar es de cómo quitar, en este caso, unas arrugas de expresión, cómo hacer el tratamiento de nutrición, cómo hacer el tratamiento, pues el que sea, Ujú. ¿de acuerdo? Pero es un poco lo que te dicen, que tienes que informar del tratamiento y no meterte lo que es en el producto. Pero bueno, sí que es cierto que sí que nos han permitido, por ejemplo, a las sociedades científicas, si hay un disclaimer
Ujú. diciendo que va dirigido al médico. Si tienes que poner el típico disclaimer donde aparece que vas a dar una información al médico, pregunta si es un médico la persona que está accediendo y demás, para poder hacer manifestaciones. También, hombre, si vamos a hacer un curso, si nos están permitiendo que hagamos un título donde se dice tratamiento de toxina Claro. botulínica, curso tal en tal fecha, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente eso, puramente informativo. O los ejemplos que te ponía antes, ha habido un caso, pues a lo mejor de toxina que viene de fuera, mercado negro, por ejemplo, sabes que el tema calopsia, con el que hemos estado durante 1 año y medio trabajando y demás, que venía muchísimo medicamento a través de aduanas que no estaba autorizado, pues obviamente, y claro, tienes que manifestar, tiene que aparecer que son medicamentos, el nombre del medicamento, o el producto sanitario y demás, pero porque es puramente informativo, entonces ahí no hay problema. Ujú. Vale, en caso de que algún médico incumpla la normativa, que utilice este tipo de términos, que etiquete, o sea, o que republique el contenido de un influencer donde dice el tipo de medicamento, en fin, incumple la normativa. ¿Cómo se entera la administración de que ha incumplido la normativa? ¿Está la administración atenta de que todo el mundo lo cumpla o es por chivatazo Bueno, de otra persona? hay veces que es por denuncia, Ujú. es verdad, pero muchas veces la propia Consejería de Sanidad, antes de ir a hacer inspección, que a lo mejor va a hacer una inspección rutinaria o algunas veces pues de oficio porque quiere ver otra serie de cosas, antes de acudir a la clínica se ha mirado la página web completa y ahí ya va viendo ese tipo de cosas. Entonces, normalmente no son los mismos los que van a inspeccionar lo que es el centro, hay otros diferentes, otra parte de la inspección que se dedica a la publicidad, pero los que van a inspeccionar el centro lo que hacen es, boom, directamente dirigirlo a los de publicidad, con lo cual Ajá. es cierto que puede haber algún tipo de denuncia, pero también es cierto que muchas veces es de oficio, porque vamos, esto es como cuando viene nuestro paciente a nuestra clínica, que antes de venir ya sabe quiénes somos, quiénes no hacemos, qué hacemos y demás. Al final, a través de las redes sociales das toda la información para lo bueno y para lo malo. Y Claro. Inspección de Sanidad, vamos, cuando vienen a vernos, saben perfectamente, pero perfectamente ya qué publicitamos, qué hacemos y demás. Entonces, muchas veces es de oficio, o incluso llegan para hacernos cualquier otro, bueno, pues simplemente para inspeccionar temas de historias clínicas de esto y del otro, y entonces ven la publicidad que tenemos allí y entonces ya empiezan a interesarse, a ver lo que tenemos en web y demás. Ujú. Vale. Y cuando te aplican una sanción, tú has comentado antes el caso de que primero había un aviso y luego te sancionan. ¿Cómo va eso? ¿Suelen avisar antes o suele No, llegar la sanción directamente? no hay obligación de avisarte antes en absoluto y de hecho no suelen hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que sí que hubo un momento, como hubo ese cambio de criterio que te comentaba, que sí que se estuvo permitiendo determinados términos de medicamentos como parte de la memoria de servicio del centro y luego hubo un cambio a una interpretación mucho más restrictiva, considerar que todo lo que se manifestaba se convertía ya directamente en publicidad, pues sí que empezó a darse esa información previa. Se mandaba una cartita a una clínica, a un médico y demás, informándole, hemos podido constatar que usted está poniendo medicamentos en sus redes sociales, en su página web y demás. Y te pedían retirarlo. Entonces, solamente en caso de reincidencia era cuando te sancionaban, que además lo normal es que el médico al recibir esa carta eliminara todo, mandara una carta a su vez diciendo Ujú. pues he retirado todo. Yo he tenido casos tan graves, fíjate, pero no se sancionaron, que de repente un médico lo retiró todo y tenía un podcast en el que decía exactamente esto. Vengo del Incas, qué maravilla, acabo de ver una charla de toxina del doctor tal, Ujú. maravilloso, un curso fantástico, buenísimo y demás. Y cuando le mandaron la carta y escribí diciendo, sí, he retirado todo tal, le devolvieron una carta diciendo, cuidado, que ahí sigues teniendo este podcast. Y lo tuvo que retirar, ese artículo concreto de ese podcast. Y solo decía que había ido a un curso. Imagínate hasta dónde hemos llegado. No le sancionaron, ¿eh? No le Ajá. sancionaron porque vio que había voluntad, que lo había retirado todo y, por Claro. supuesto, cuando le dijeron esto. Pero imagínate lo estrictos que llegaron a ponerse. Entonces, ¿tienen obligación de informar? No. ¿En este tipo de cosas lo estaban haciendo? Hasta la fecha sí.
y solo si era reincidente es cuando te entraban las sanciones. Sanciones que, por ejemplo, en estos casos, imagínate de toxina, yo las que he encontrado en Andalucía hasta la fecha, 3.000, 6.000 euros, se consideraba como infracción leve, mientras que en Madrid ya parten de 90.000 y se considera como una infracción muy grave. Eso es lo preocupante, que no haya una homogeneidad en la interpretación cuando se basan en la misma ley. Eso es lo que a mí me resulta como mucho más preocupante. Claro. Y luego supongo que también por reincidir son multas mayores. Bueno, lo que pasa es que la reincidencia es mayor cuando tú has tenido una sanción previa. Ujú. Quiero decir, una cosa es, yo te mando una carta, tú retiras y luego vuelves a poner, entonces yo cojo y te sanciono, pero eso no se considera reincidencia, digamos, para poder ponerte una infracción superior. Otra cosa diferente es que a mí me mandas la carta, yo retiro de toxina, lo vuelvo a poner, entonces ya sí me sancionas, lo vuelvo a quitar y vuelvo a ponerlo. Entonces ahí ya sí que tengo una reincidencia porque yo ya he sido sancionado, ¿vale? Entonces hay dos tipos de reincidencias, por decirlo de Vale, alguna manera. vale. Y en todo esto, Rosa, ¿qué consejo le darías tú a los médicos que nos están escuchando para que estén protegidos contra cualquier tipo de sanción que muchas veces es por desconocimiento? Bueno, yo lo primero que diría es que hablamos antes un poquito. El de marketing hace su trabajo, pero nosotros tenemos obligación de revisar todo lo que nos está haciendo. Ujú. Por parte de las sociedades científicas se está mandando muchísima información sobre qué se puede o qué no se puede hacer. Y luego hay unos tics como muy típicos. Por ejemplo, no decir medicamentos, no decir marcas de productos sanitarios, no hacer sorteos, primas, obsequios, todo este tipo de cosas. Muchos de estos, además, pueden ser sancionables también, insisto, a través del código deontológico. No utilizar a personas de notoriedad y demás para hacer este tipo de publicidad. Luego, un tema en sanitario que para mí, en medicina estética, que me parece fundamental, o cirugía estética, es no hablar de resultados. Es cierto que la ley ya te habla de eh, eh, no manifestar una curación cierta, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es una de las cosas que son importantes, pero es que además yo creo que en medicina privada es mucho más importante, en medicina voluntaria es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque si yo hago una publicidad donde digo depilación por láser, no más pelo, Ujú. no más pelo significa no más pelo. Y mi publicidad forma parte de mi contrato. Entonces, hoy por hoy, en medicina voluntaria, medicina, por ejemplo, estética, no se me está obligando por parte de los tribunales a llegar a un objetivo, a un resultado, salvo que yo me haya comprometido. Entonces, si yo Ujú. digo no más arrugas, cuidado, soy Claro, yo el que me estoy comprometiendo. Entonces me puede venir el paciente y decir, oye, es que a mí me ha quedado una arruga aquí y tú me claro. has dicho no más arrugas. Entonces, no es que yo tenga una obligación de resultado por la jurisprudencia, sino de medios, igual que cualquier otro médico, pero si yo me estoy comprometiendo a un resultado, entonces ahí ya sí que voy a tener que cumplir con ese resultado. Entonces, ese tema, en el tema de voluntaria, me parece que es bastante importante destacarlos. Luego hay otros temas, el antes y el después, las fotos. De eso te iba a preguntar ahora. Seguro, ya. Es muy habitual esto. Bueno, pues aquí es cierto que hay normativa que habla de, se está metiendo poco, porque se Ujú. está considerando que muchas veces es casi información, como un antes y un después, a modo de, bueno, pues estos tratamientos llevan a esto y demás, están siendo bastante cautelosos. Hay alguna comunidad autónoma un poco más restrictiva, sobre todo, por ejemplo, en País Vasco y demás, porque sí que la norma dice no utilizar pacientes de la clínica. Con lo cual, Ajá. claro, si yo hago un antes y un después, estoy utilizando un paciente real para hacer una publicidad. Entonces, se está metiendo poco, yo no me estoy encontrando grandes sanciones, sí me estoy encontrando esas revisiones, por ejemplo, el País Vasco, que lo están quitando, pero en principio no me he encontrado sanciones con este tema. Tampoco se está metiendo mucho la Comisión Deontológica de la OMC, de la Organización Médica Colegial, aunque sí que es cierto que ellos, dentro de la Comisión Deontológica, vamos, dentro del Código deontológico se dice que no se deberán utilizar fotografías salvo por cuestiones puramente científicas y educativas, ¿de acuerdo? Con lo cual ya publicidad obviamente quedaría fuera. Pero bueno, en todo caso, respecto a las fotos, lo que sí es fundamental, fundamental, fundamental es que tengamos siempre autorización del paciente.
que tengamos siempre la autorización del paciente. Autorización para esa publicidad, para dar publicidad, para dar información en las redes sociales y demás, no solamente para cuestiones científicas. Entonces, obligatorio tener la autorización, porque si no, además nos puede meter una demanda o incluso, en su caso, a lo mejor una denuncia por derecho a intimidad, derecho de honor, derecho de imagen, ¿de acuerdo? Con lo cual, tengamos mucho cuidado en eso, tengamos siempre autorización. Si es posible, intentemos que no se le reconozca. Te digo, caso, cirugía de mamas, solo se le ven las mamas, pero de repente aquí en el antebrazo me encuentro con un tatuaje, se le reconoce. Claro. No se le ve la cara, pero se le reconoce. Entonces, en la medida de posible, siempre autorización. Intentar siempre, aunque tengamos autorización, que no se le reconozca. Y luego, insisto, de momento no se está metiendo mucho, pero lo ideal sería utilizar las imágenes solamente con estos dos caracteres, como científico y como... Pero bueno, yo sé que luego es muy difícil cumplirlo, abres cualquier página y te encuentras el antes y el después por todas Claro, partes. claro. Y aparte de lo que hemos comentado, Rosa, ¿hay algo más que tú veas muy flagrante o que que lo hagan mucho, mucho y que se estén arriesgando a alguna sanción? Aparte de esto que hemos ido comentando, que es como lo más básico. Yo creo que esto sería como lo más importante, lo que os decía esto, igual los precios, porque claro, eso también se pregunta mucho. ¿Se puede Ujú. poner el precio o no? Claro, no es lo mismo poner el precio que hacer un concurso, precio, de momento yo no estoy encontrando problemas. Sí que es cierto que el código deontológico sí que se dice que la medicina no tiene que ser puramente mercantilista y que podrá ser sancionado aquel que utilice el precio, pero dice como medio de captar pacientes. Entonces, pero claro, van a tener que Claro. acreditar que no es información y que es como medio de captar al paciente. Entonces, tampoco se están metiendo mucho ahí, pero es cierto que muchas veces la duda es, ¿esto es precio? ¿Esto no? El problema es cuando estamos con esos primas, obsequios, esos concursos, esos Black Fridays, ese es el problema. Lo que es poner el precio como tal, en principio yo no estoy encontrando muchos problemas. Ujú. Estupendo, Rosa. Y bueno, por comentar un poco sobre este tema, porque claro, estamos hablando de las precauciones que deben tener los médicos para que no le lleguen sanciones, pero también hacéis una labor muy importante de protección al médico estético frente al intrusismo, frente a otras personas que no son médicos, que hacen labores que no les corresponden. ¿Cómo estáis llevando a cabo esta labor de protección al médico? De protección al médico y te diría que al paciente. Ujú. Y te diría que al paciente, porque los problemas vienen muchas veces, yo no digo cualquier tratamiento médico puede llevar una complicación, cualquier efecto adverso, incluso en las mejores manos y con los mejores productos y en los mejores centros, ¿eh? Eso no cabe duda, pero obviamente si yo me encuentro con que voy a hacer un tratamiento de medicina estética, tendré que hacerlo con un médico por sus conocimientos. Médico que es cierto que la medicina estética, por ejemplo, no es una especialidad. Hay especialistas que desde luego lo tienen reconocido, dermatología, plásticos, hay muchos maxilos y demás, hay mucha gente que dentro de su especialidad, pero luego lo que es la medicina estética, la medicina estética como tal no es especialidad, pero sí tienen una obligación en la mayoría de las comunidades autónomas ya regulado y demás para tener un máster en medicina estética. Es decir, tengo ya un centro sanitario con sus autorizaciones. Tengo unos productos que se están comprando totalmente autorizados. Tengo un profesional que es grado en medicina, eso es lo fundamental. Y luego además que tienen esa formación. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me voy a un centro que no tiene todo esto, me voy a encontrar que muchas veces van a comprar producto que no está autorizado porque no puede llegar a sus manos, porque no es un médico. Claro. Me voy a encontrar que se trata de un centro que no tiene a lo mejor todas las medidas. Me voy a encontrar como paciente que si hay una complicación no va a saber resolverla posteriormente. Me voy a encontrar que si le demando no van a tener un seguro de responsabilidad civil. Todas estas cosas, con lo cual es sobre todo el paciente el que tiene que estar muy concienciado. Yo creo que es muy importante que desde las sociedades científicas se hable mucho con el paciente, se dé mucha información al paciente sobre qué problemas tiene, que a lo mejor voy a ponerme un labio y salgo de ahí con una necrosis. Entonces tengamos, bueno, un labio, una zona por aquí, toda esta zona de aquí tiene Ujú. mucha tendencia a necrosis. Fíjate, un ácido hialurónico en ojeras nos puede llevar, si no resuelvo en 40 minutos, a una ceguera. Es que estamos hablando que Ujú. parece algo muy inocuo,
inocuo se está vendiendo como que la estética es muy inocua y no, la estética es medicina. La medicina estética es medicina primero y luego es estética. ¿Qué hacemos en las sociedades científicas? Bueno, informar en la medida de lo posible a la sociedad, no cabe duda, pero luego también estamos haciendo personarnos en procedimientos, mucha colaboración con UCO, fíjate, todo lo que es el procedimiento Calopsia, estuvimos colaborando muchísimo con Guardia Civil, con Policía Nacional, muchas veces los juzgados nos llaman, muchísimas veces consejerías de sanidad. En cuanto detectamos que hay algún centro que está haciendo tratamientos de medicina estética sin tener médico, directamente denunciamos a la Consejería de Sanidad. Si la Consejería de Sanidad sigue adelante y va a Fiscalía, nos personamos en el procedimiento en cuanto tenemos conocimiento, pues un poco esa es la manera. Hay una preocupación aquí y yo te la voy a transmitir porque el problema es el médico que recibe a un paciente que ha ido a un centro no sanitario y de repente viene con una complicación. Imagínate, una persona se ha puesto por aquí un ácido hialurónico y resulta que ha habido una necrosis. Tú vienes a mí, médico estético, y yo tengo una hialuronidasa, que es un medicamento de rescate. Pero claro, mi problema es, dame la historia clínica, ¿quién te ha hecho esto? Dame el sello del producto. Si Sí, tú no me tienes todo esto y no te lo van a dar en este tipo de centros, me voy a encontrar con que, ¿qué hago? ¿Te pongo la hialuronidasa o no? claro. Porque a lo mejor te estoy liando una, porque a lo mejor resulta que donde yo quiero ayudarte y quitarte ese producto para quitar esa necrosis, a lo mejor resulta que el producto que te han puesto no es ácido hialurónico, que a lo mejor está mezclado, que a lo mejor está... Bueno, pues ese es el tipo de problemas que nos podemos encontrar. Entonces, claro, hay veces que los médicos tienen mucha preocupación. Si es algo extremadamente urgente, pues tiran para adelante, muchas veces Claro. con mucho miedo, pero tiran para adelante porque además su obligación, no cabe duda, es esa ayuda, es ocuparse del paciente. Si no es tan urgente, yo lo que les aconsejo es mandarlo al hospital, que le hagan pruebas diagnósticas para intentar saber qué producto lleva o no lleva, porque nos encontramos muchas veces con eso, que es que muchas veces no saben qué producto es, muchas veces son productos que vienen de otra zona. Tú imagínate una toxina que tienen que estar en una nevera con un máximo, un mínimo y demás, o sea, no tienes trazabilidad. Luego, si el paciente ha tenido un problema, no va a haber trazabilidad a través de los distribuidores y los fabricantes oficiales. Es que se crea un montón de problemas. Yo lo que sí que diría al paciente es que sea inteligente una vez que si lo ha hecho mal y ha acudido a un centro que no, que sea valiente y que vaya a comisaría para evitar, porque muchas veces por miedo, por vergüenza, muchas veces no quieren, o porque es gente que conoce, porque se trata de una localidad muy chiquitita, porque ha ido a su peluquería, a su gimnasio, porque es incluso un profesional sanitario que no es médico y que le ha hecho un tratamiento médico. Todo esto puede ser un problema y muchas veces por miedo no se atreven después tampoco a denunciar. Y eso es un problema, porque mañana le va a pasar a otra persona o te podría pasar a ti en otra ocasión y demás. Entonces, bueno, pues yo instaría esto a que denuncien, porque esto es importante, que se denuncie, porque además en el momento que denuncia el paciente todo empieza a moverse. La Guardia Civil, Policía Nacional están ahora muy preocupados porque se está trayendo muchísima porquería, muchísimo medicamento falsificado de otras zonas y demás, con lo cual que vayan, que van a tener además mucho apoyo de las sociedades científicas de médicos. Ya te digo que en cuanto un paciente se pone en acción, nosotros si vemos que ha habido un problema, desde luego nos vamos a personar apoyándole, seguro. Estupendo, Rosa. Y ya para finalizar la entrevista, de las personas que nos están escuchando que quieran saber más sobre todo esto que estás contando, que quieran seguirte, que quieran conocer más sobre tu labor profesional, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, como os decía al comenzar la entrevista, eh, tengo un despacho junto con mi socio Carlos Yunta, RY Abogados. Estamos en Madrid, en la calle Goya, sino a través de la página web. Y yo encantado. Siempre estoy accesible además al teléfono. Bueno, si estoy en juicio, devuelvo llamadas absolutamente siempre y demás. Vamos con un poquito de despacho un poquito a medida. Claro, estamos muy acotados, muy dentro del ámbito sanitario, con lo cual, bueno, pues al final te haces casilla amiga de tus Claro. clientes y bueno, estoy siempre a disposición, por supuesto, de todo médico que me quiera llamar, de cualquier especialidad y demás. Aunque es cierto que estos temas de publicidad tocan mucho lo que es la medicina voluntaria, especialmente privada, seguro, y voluntaria especialmente. Y bueno, y siempre a disposición de todos, por supuesto. Por supuesto, RY Abogados, el despacho y lo que necesitéis siempre. Y a ti también, Borja, todo lo que puedas necesitar.
Estupendo, Rosa. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y por este rato que nos has dedicado. Fenomenal, gracias, gracias a vosotros, porque está bien que todos tengamos un poquito de información para hacer las Sí, cosas bien. efectivamente. Pues muchas gracias. Un abrazo, Rosa. Gracias, un abrazo.